Pues bien, alguna explicación tiene que tener este comportamiento. Ha llegado el momento de hablar de amor, porque la señorita Amelia amaba al primo Limón. Esto era evidente para todo el mundo. Vivían juntos en la misma casa y nunca se les veía separados. Por consiguiente, según la señora MacPhail, una vieja entrometida de nariz verrugosa que siempre estaba cambiando de sitio los muebles de la habitación que da a la calle, según ella y otras personas, aquellos dos vivían en pecado. Si eran parientes, eran solamente primos en segundo o tercer grado, y ni siquiera eso se podía demostrar. Pues bien, la señorita Amelia era una persona muy robusta, de más de 6 pies de altura, y el primo Limón un jorobadito enclenque que solo le llegaba a la cintura. Pero tanto mejor para la señora Stumpy MacPhail y sus comadres, porque ellas y las de su especie disfrutan lamentando esas uniones desiguales. Que hagan lo que quieran. La gente buena pensaba que si aquellos dos habían encontrado alguna satisfacción carnal, era una cuestión que solamente les concernía a ellos y a Dios. Pero todas las personas sensatas estaban de acuerdo en negar esa conjetura, y su respuesta era un claro y categórico no. Entonces, ¿qué clase de amor era aquel? Ante todo, el amor es una experiencia compartida por dos personas, pero esto no quiere decir que la experiencia sea la misma para las dos personas interesadas. Hay el amante y el amado, pero estos dos proceden de regiones distintas. Muchas veces la persona amada es solamente un estímulo para todo el amor dormido que se ha ido acumulando desde hace tiempo en el corazón del amante. Y de un modo u otro, todo amante lo sabe. Siente en su alma que su amor es algo solitario. Conoce una nueva y extraña soledad, y este conocimiento le hace sufrir. Así que el amante solo puede hacer una cosa: cobijar su amor en su corazón lo mejor posible. Debe crearse un mundo interior completamente nuevo, un mundo intenso y extraño, completo en sí mismo. Y hay que añadir que este amante no tiene que ser necesariamente un joven que esté ahorrando para comprar un anillo de boda. Este amante puede ser hombre, mujer, niño, en efecto cualquier criatura humana sobre esta tierra. Pues bien, el amado también puede pertenecer a cualquier categoría. La persona más estrafalaria puede ser un estímulo para el amor. Un hombre puede ser un bisabuelo chocho y seguir amando a una muchacha desconocida que vio una tarde en las calles de Chicago 2 décadas atrás. Un predicador puede amar a una mujer de la vida. El amado puede ser traicionero, astuto o tener malas costumbres. Sí, y el amante puede verlo tan claramente como los demás, pero sin que ello afecte en absoluto la evolución de su amor. La persona más mediocre puede ser objeto de un amor turbulento, extravagante y hermoso como los lirios venenosos de la ciénaga. Un hombre bueno puede ser el estímulo para un amor violento y degradado, y un loco tartajoso puede despertar en el alma de alguien un cariño tierno y sencillo. Por lo tanto, el valor y la calidad del amor están determinados únicamente por el propio amante. Por este motivo, la mayoría de nosotros preferimos amar que ser amados. Casi todo el mundo quiere ser el amante, y la verdad a secas es que, de un modo profundamente secreto, la condición de ser amado es, para muchos, intolerable. El amado teme y odia al amante, y con toda la razón, pues el amante está tratando continuamente de desnudar al amado. El amante implora cualquier posible relación con el amado, incluso si esta experiencia solo puede causarle dolor. Ya hemos mencionado antes que la señorita Amelia había estado casada, y llegados a este punto bien podemos dar cuenta de tan curioso episodio. Recordad que todo ocurrió hace tiempo y que fue la única relación personal que la señorita Amelia, antes de que el jorobado llegase hasta ella, con este fenómeno, amor. El pueblo era entonces el mismo que ahora, solo que había 2 tiendas en lugar de 3 y los melocotoneros a lo largo de la calle estaban más torcidos y eran más pequeños. En aquella época, la señorita Amelia tenía 19 años y su padre había muerto hacía meses.
Por entonces en el pueblo había un reparador de telares llamado Marvin Macy. Era el hermano de Henry Macy, aunque de no conocerles nadie habría podido imaginar que eran parientes, porque Marvin Macy era el hombre más guapo de la región. 6 pies y 1 pulgada de estatura, musculoso, de tranquilos ojos grises y pelo rizado. Tenía dinero, ganaba un buen salario y llevaba un reloj de oro que al abrirse por detrás tenía el dibujo de una cascada. Desde el punto de vista exterior y mundano, Marvin Macy era un tipo afortunado. No tenía que halagar a nadie y obtenía siempre lo que quería. Pero considerado desde un punto de vista más serio, Marvin Macy no era de envidiar porque era un malvado. Su reputación era tan mala, si no peor, que la de cualquier joven de la región. Durante años, siendo un muchacho, solía llevar consigo la oreja seca y ensalazón de un hombre al que había matado en una pelea a navaja. Les cortaba la cola a las ardillas del pinar por puro capricho, y en el bolsillo de atrás del pantalón llevaba hierba de marihuana para tentar a los que se sentían desanimados y atraídos por la idea de la muerte. Sin embargo, a pesar de su conocida reputación, muchas mujeres de la región le adoraban. En aquel tiempo había varias muchachitas de pelo limpio y mirada dulce, de tiernas y frescas nalguitas y de modales encantadores. Se dedicó a estas jóvenes delicadas para degradarlas y deshonrarlas. Finalmente, a los 22 años, Marvin Macy eligió a la señorita Amelia. Aquella muchacha solitaria, desgarbada y de extraña mirada era la que anhelaba. Y no la quería por su dinero, sino únicamente por amor. Y el amor transformó a Marvin Macy. Antes de enamorarse de la señorita Amelia era cosa de preguntarse si un tipo como él tenía alma y corazón. Sin embargo, lo perverso de su naturaleza tenía una explicación, porque Marvin Macy tuvo un comienzo muy duro en este mundo. Era uno de los 7 hijos no deseados de unos progenitores que poco tenían de padres. Una pareja de críos insensatos a quienes les gustaba pescar y vagar por la ciénaga. Sus hijos, y casi todos los años tenían uno, no eran más que un estorbo para ellos. Por la noche, cuando volvían a casa de la fábrica, miraban a los niños como si no supiesen de dónde habían podido salir. Si los niños lloraban, les pegaban, y lo primero que estos aprendieron en este mundo fue a buscar el rincón más oscuro del cuarto para intentar esconderse lo mejor que podían. Eran tan delgados que parecían fantasmas de pelo blanco y no hablaban ni siquiera entre ellos. Los padres finalmente acabaron por abandonarlos y quedaron a la merced del pueblo. Fue un invierno duro. La fábrica de algodón estuvo cerrada casi 3 meses y en todas partes había mucha miseria. Pero este no es un pueblo que deje morir a los huérfanos blancos en la calle ante sus propios ojos. Y la cosa acabó así. El hijo mayor, que tenía 8 años, se marchó a Chicago y desapareció. Tal vez tomó un tren de carga en alguna parte y se fue a descubrir mundo, nunca se supo. A otros 3 los hospedaron los vecinos del pueblo. Los mandaban de cocina en cocina y como eran delicados murieron antes de Pascua. Los 2 últimos eran Marvin Macy y Henry Macy y fueron acogidos en el hogar de una vecina, una buena mujer llamada la señora Mary Hay, que adoptó a Marvin Macy y a Henry Macy, y los quiso como si fuesen hijos suyos. Crecieron en su casa y fueron tratados bien. Pero el corazón de los niños pequeños es un órgano delicado. Un comienzo cruel en este mundo puede deformarlo de manera singular. El corazón herido de un niño puede encogerse tanto que quede para siempre duro y surcado como el hueso de un melocotón. O bien puede ulcerarse e hincharse hasta que sea una agonía llevarlo en el pecho, continuamente irritado y herido por las cosas más nimias. Esto último es lo que le ocurrió a Henry Macy, que, tan distinto a su hermano, es el hombre más bueno y amable del pueblo. Presta su salario a los desdichados y en el pasado solía ocuparse de los niños cuyos padres estaban en el café los sábados por la noche. Pero es un hombre muy
tímido y tiene el aspecto de quien sufre y tiene el corazón henchido. Marvin Macy, por el contrario, se volvió temerario, audaz y cruel. Su corazón se endureció como los cuernos de Satanás, y hasta que se enamoró de la señorita Amelia no hizo más que acarrear oprobio y disgustos a su hermano y a la buena mujer que lo crió. Pero el amor cambió totalmente el carácter de Marvin Macy. Durante 2 años estuvo enamorado de la señorita Amelia sin declarársele. Se quedaba cerca de la puerta de su casa con la gorra en la mano y los ojos mansos y anhelantes de un gris brumoso. Se reformó por completo. Era bueno con su hermano y con su madre adoptiva, no malgastaba su salario y se hizo ahorrador. Además, se acercó a Dios. Dejó de pasarse el domingo tumbado en el suelo del porche cantando y tocando la guitarra. Asistía a los oficios y a todas las reuniones religiosas. Aprendió buenos modales, se acostumbró a levantarse y ofrecer el asiento a las damas y dejó de decir palabrotas, de pelear y de usar los nombres santos en vano. Durante esta transformación, que duró 2 años, su carácter mejoró en todos los sentidos. Luego, al final de estos 2 años, una noche fue a casa de la señorita Amelia con un ramo de flores de la ciénaga, un saco de menudos de cerdo y un anillo de plata. Aquella noche Marvin Macy se declaró y la señorita Amelia se casó con él. Más tarde todo el mundo se preguntaba por qué. Unos decían que era porque quería tener regalos de boda. Otros creían que se había decidido gracias a la machacona insistencia de su tía abuela de Chihau, que era una vieja terrible. La cuestión es que recorrió a grandes zancadas la nave de la iglesia, vestida con el traje de novia de su difunta madre, que era de raso amarillo y por lo menos 12 pulgadas demasiado corto para ella. Era una tarde de invierno y la claridad del sol brillaba a través de las vidrieras color rubí del templo e iluminaba con una curiosa luz a la pareja situada frente al altar. Mientras les leían las palabras rituales del matrimonio, la señorita Amelia hacía un gesto extraño. Se frotaba la palma de la mano derecha en el costado del traje nupcial de raso. Estaba buscando el bolsillo de su mono y al no encontrarlo, a su cara asomó una expresión impaciente, aburrida e irritada. Cuando por fin acabaron el rito del matrimonio y la oración, la señorita Amelia salió apresuradamente de la iglesia. En lugar de ir del brazo del marido, andaba por lo menos 2 pasos delante de él. La iglesia queda cerca del almacén, así que los novios fueron a su casa a pie. Según dicen, por el camino la señorita Amelia empezó a hablar del trato que había hecho con un labrador sobre una carga de astillas. En efecto, se dirigía a su novio exactamente de la misma manera que si fuera un cliente llegado al almacén para comprarle medio litro de whisky. Pero hasta entonces todo había sido bastante discreto. El pueblo estaba complacido, ya que la gente veía el efecto que el amor había tenido en Marvin Macy y esperaba que también reformase a la novia. Por lo menos contaban con que el matrimonio suavizaría el genio de la señorita Amelia, le añadiría unos kilitos y la convertiría finalmente en una mujer de reacciones previsibles. Estaban equivocados. Los muchachos que aquella noche atisbaron por la ventana dijeron que lo que realmente había ocurrido era esto. Los novios tomaron una cena magnífica preparada por Jeff, el viejo negro que cocinaba para la señorita Amelia. La novia repitió de todo, pero el novio comió con poco apetito. Luego la novia se dedicó a las actividades de siempre: leer el periódico, acabar un inventario del surtido del almacén, etc. El novio estaba en la puerta sin hacer nada, con cara de tonto y expresión de felicidad, sin que ella le hiciera caso. A las 11 la novia tomó una lámpara y se fue arriba. El novio la siguió. Hasta entonces todo había transcurrido correctamente, pero lo que siguió luego fue atroz. A la media hora la señorita Amelia bajó ruidosamente las escaleras con pantalones de montar y una chaqueta caqui. Su cara había tomado un tinte tan oscuro que parecía casi negra. Cerró de un portazo la puerta de la cocina y le dio una violenta patada. Luego se dominó. Atizó el fuego, se sentó y puso los pies sobre la estufa. Leyó el almanaque agrícola.
Tomó café y fumó en la pipa de su padre. Tenía una expresión seria y adusta, y su semblante había palidecido hasta recobrar su color natural. De vez en cuando apuntaba algún dato del almanaque en un papel. Hacia el amanecer entró en su oficina y destapó la máquina de escribir que había comprado hacía poco y que estaba empezando a aprender a usar. Y de esta manera pasó toda la noche de su boda. Ya de día salió al patio como si nada hubiese ocurrido y trabajó un poco en la jaula de conejos que había empezado la semana anterior con la idea de venderla en alguna parte. Un novio se encuentra en un aprieto lamentable si no consigue llevarse a la cama a su bien amada novia, y aún más cuando todo el pueblo lo sabe. Ese día Marvin Macy bajó vestido todavía con las galas nupciales y con cara de enfermo. Solo Dios sabe cómo debió pasar la noche. Deambulaba abatido por el patio mirando a la señorita Amelia, pero manteniéndose a cierta distancia. Hacia el mediodía se le ocurrió una idea y salió camino de Society City. Volvió con regalos: un anillo de ópalo, un pez de San Pedro de esmalte rosa, como los que entonces estaban de moda, una pulsera de plata con 2 corazones y una caja de bombones que le había costado $2.50. La señorita Amelia examinó aquellos hermosos regalos y abrió la caja de bombones porque tenía apetito. En cuanto al resto de los regalos, los estudió sagazmente por un momento para calcular su valor y luego los puso en el mostrador para su venta. La noche la pasaron de una forma muy parecida a la anterior, salvo que la señorita Amelia se bajó el colchón de plumas para hacerse un jergón en la cocina y durmió allí bastante bien. Las cosas siguieron así durante 3 días. La señorita Amelia se ocupaba de sus asuntos como siempre y se interesó mucho por el rumor de que iban a construir un puente a unas 10 millas carretera abajo. Marvin Macy todavía la seguía por la casa con el sufrimiento reflejado en la cara. Y entonces, el 4.º día, hizo algo sumamente estúpido. Fue a Chi-Ho y regresó con un abogado. Luego, en la oficina de la señorita Amelia, le cedió por escrito todos sus bienes, que eran 10 acres de bosque maderable comprados con el dinero que había ahorrado. Ella estudió el documento severamente para asegurarse de que no había posibilidad de engaño y lo archivó con discreción en el cajón del escritorio. Aquella tarde, Marvin Macy agarró una botella de whisky de 1 litro y se encaminó hacia la ciénaga cuando todavía brillaba el sol. Al atardecer volvió borracho, subió a ver a la señorita Amelia con los ojos húmedos y muy abiertos y le puso una mano en el hombro. Intentaba decirle algo, pero antes de que pudiese abrir la boca, ella le dio un puñetazo en la cara con tanta fuerza que lo lanzó contra la pared y le rompió un diente. El resto de este episodio solo se puede referir de una forma muy escueta. Después de este primer puñetazo, la señorita Amelia le golpeaba siempre que estaba borracho y lo tenía a su alcance. Al final le echó para siempre de la casa y se vio obligado a mostrar su sufrimiento ante la gente. Durante el día rondaba alrededor de la propiedad de la señorita Amelia y a veces, con mirada ojerosa de loco, iba a buscar el rifle y se sentaba allí a limpiarlo, observando fijamente a la señorita Amelia. Ella, si tenía miedo, no lo mostraba, pero la expresión de su rostro era más severa que nunca y escupía con frecuencia en el suelo. El último esfuerzo absurdo de Marvin Macy fue entrar una noche al almacén trepando por la ventana y sentarse allí, en la oscuridad, sin propósito alguno, hasta que ella bajó a la mañana siguiente. Esto hizo que la señorita Amelia se dirigiera inmediatamente al juzgado de Chi-Ho con la vaga idea de hacerle encerrar en el presidio por intrusión. Marvin Macy abandonó el pueblo aquel mismo día y nadie le vio partir ni se supo a dónde fue. Dejó una carta larga y curiosa, escrita en parte con lápiz y en parte con tinta, debajo de la puerta de la señorita Amelia. Era una impetuosa carta de amor, pero que encerraba también amenazas y en la que juraba que algún día le iba a ajustar las cuentas. Su matrimonio había durado 10 días y el pueblo sentía esa especial satisfacción que siente la gente cuando a alguien le han hecho una mala jugada,
de una manera escandalosa y terrible. La señorita Amelia se quedó con todo lo que había pertenecido a Marvin Macy: el bosque maderable, el reloj de oro, todas sus posesiones. Pero no parecía darles mucha importancia y aquella primavera cortó en pedazos la túnica del Ku Klux Klan para cubrir sus plantas de tabaco, así que él no hizo más que enriquecerla y brindarle amor. Pero aunque parezca mentira, la señorita Amelia siempre habló de él con una terrible y rencorosa amargura. Nunca lo mencionaba por su nombre, sino que lo llamaba desdeñosamente ese remiendatelares con el que estuve casada. Y más tarde, cuando llegaron al pueblo horripilantes rumores sobre Marvin Macy, la señorita Amelia se puso muy contenta, porque finalmente se revelaba el verdadero carácter de Marvin Macy, una vez liberado de su amor. Se convirtió en un delincuente cuyo nombre y retrato aparecieron en todos los periódicos del estado. Robó en 3 gasolineras y atracó los almacenes A&P de Society City con una escopeta de cañones recortadas. Se le consideraba sospechoso del asesinato de Sly Sam, un conocido atracador. Todos estos delitos fueron asociados al nombre de Marvin Macy, de modo que su maldad se hizo famosa en toda la región. Finalmente la policía lo capturó, borracho, echado en el suelo de un refugio para turistas, con la guitarra a su lado y $57 en el zapato derecho. Fue juzgado, condenado y enviado al presidio cerca de Atlanta. La señorita Amelia se alegró muchísimo. Bueno, todo esto ocurrió hace mucho tiempo y es la historia del matrimonio de la señorita Amelia. El pueblo se rió durante mucho tiempo a costa de este episodio grotesco. Pero si bien es cierto que los hechos externos de este amor son realmente tristes y ridículos, no hay que olvidar que la verdadera historia tuvo lugar en el alma del propio amante. ¿Quién, sino Dios, puede ser el último juez de este o de cualquier otro amor? La noche de la inauguración del café, algunos asistentes recordaron de pronto a aquel novio destrozado, encerrado en el lóbrego presidio a muchas millas de distancia. Y en los años que siguieron, Marvin Macy nunca fue olvidado del todo en el pueblo. Su nombre jamás era mencionado en presencia de la señorita Amelia o del jorobado, pero el recuerdo de su pasión y de sus delitos y la imagen de él recluido en una celda del presidio eran como un inquietante contrapunto al feliz amor de la señorita Amelia y a la animación del café. No olvidéis, pues, a este Marvin Macy, porque va a representar un papel terrible en la parte de que todavía queda por narrar de esta historia. Durante los 4 años siguientes a la conversión del almacén en café, las habitaciones de arriba no habían cambiado. Esta parte de la casa siguió exactamente como había estado durante toda la vida de la señorita Amelia, como había estado en tiempos de su padre y probablemente del padre de su padre. Las 3 habitaciones, como se sabe, estaban inmaculadamente limpias. El más pequeño objeto tenía su lugar exacto y todo era frotado y desempolvado cada mañana por Jeff, el criado de la señorita Amelia. El cuarto de delante era del primo Lemon. Allí Marvin Macy había pasado las pocas noches en que se le permitió estar en la casa, y antes de eso había sido el dormitorio del padre de la señorita Amelia. El cuarto estaba amueblado con un armario grande, una cómoda cubierta con un tapete almidonado de lino blanco ribeteado de ganchillo y una mesa de mármol. La cama era inmensa, con 4 columnas de palo de rosa oscuro tallado. Tenía 2 colchones de plumas, almohadas y varios cojines hechos a mano. La cama era tan alta que debajo de ella se guardaban 2 escalones de madera. Hasta entonces nadie había usado aquellos escalones, pero el primo Limón los sacaba todas las noches y subía con gran pompa. Junto a los escalones, pero empujado pudorosamente para que no estuviera a la vista, había un orinal de loza con rosas pintadas. Ninguna alfombra cubría el oscuro suelo encerado y las cortinas eran de un tejido blanco, también con ribetes de ganchillo.
Al otro lado de la sala estaba el dormitorio de la señorita Amelia, más pequeño y muy sencillo. La cama era estrecha, de madera de pino. Había una cómoda para sus pantalones de montar, sus camisas y sus trajes de los domingos, y 2 clavos en la pared del retrete para colgar sus botas de agua. No había cortinas, alfombras ni adornos de ningún tipo. La habitación grande del centro, la sala, tenía muchos adornos. El sofá de palo de rosa, tapizado de raída seda verde, estaba delante de la chimenea. Mesas de mármol, 2 máquinas de coser Singer, un jarrón grande con plantas, todo era lujoso y magnífico. El mueble más importante de la sala era una espaciosa vitrina que contenía una serie de tesoros y curiosidades. La señorita Amelia había añadido 2 objetos a esta colección. Uno era una gran bellota de roble de la ciénaga, el otro una cajita de terciopelo que contenía 2 piedrecitas grisáceas. A veces, cuando no tenía nada que hacer, la señorita Amelia sacaba esta caja de terciopelo y se quedaba junto a la ventana con las piedras en la palma de la mano, mirándolas con una mezcla de fascinación, equívoco, respeto y temor. Eran los cálculos renales de la propia señorita Amelia, que le había extraído el médico de Chi-Howe hacía unos años. Había sido una experiencia terrible, desde el primer minuto hasta el último, y todo lo que había obtenido eran esas 2 piedrecitas. Tenía que darles mucha importancia o bien admitir que había sido un negocio muy penoso. De modo que las conservó y al segundo año de vivir con ella el primo Limón las mandó colgar de una cadena de reloj que le regaló a él. El otro objeto que había añadido a la colección, la bellota grande, era muy valiosa para ella, pero siempre la miraba con una expresión de tristeza y perplejidad. «Amelia, ¿qué representa esto para ti?», le preguntó el primo Limón. «¿Por qué? No es más que una bellota», contestó. «Una bellota que cogí la tarde en que murió papá». «¿Qué dices?», insistió el primo Limón. «Lo que digo es que solo es una bellota que vi en el suelo aquel día. La recogí y me la puse en el bolsillo, pero no sé por qué». «Qué razón tan extraña para guardarla», dijo el primo Limón. Eran muchas las conversaciones que la señorita Amelia y el primo Limón mantenían en la habitación de arriba, generalmente a primeras horas de la madrugada, cuando el jorobado no podía dormir. Por regla general, la señorita Amelia era una mujer silenciosa y no solía irse de la lengua cada vez que algo le pasaba por la cabeza. Había ciertos temas de conversación, sin embargo, con los que disfrutaba. Todos ellos tenían un punto en común. Eran interminables. Le gustaba analizar esos problemas que son insolubles por más que se especule sobre ellos durante decenios. Por otra parte, el primo Limón disfrutaba hablando de cualquier cosa porque era un gran charlatán. Ambos se enfocaban la conversación de manera completamente distinta. La señorita Amelia se mantenía siempre en las amplias generalidades del tema, divagando interminablemente con voz baja y pensativa y sin llegar a ninguna conclusión, mientras que el primo Limón de pronto la interrumpía para agarrarse como una urraca a algún detalle que, aunque no tuviera importancia, por lo menos era algo concreto y que tenía que ver con una faceta práctica de la vida cotidiana. Algunos de los tópicos favoritos de la señorita Amelia eran las estrellas, por qué los negros son negros, el mejor tratamiento para el cáncer, etc. Su padre era también un tema interminable, uno de los preferidos. «Sí, Lou», le decía Limón, «entonces sí que dormía. Me metía en la cama cuando apagaba la lámpara y me rendía el sueño. Sí, dormía como si me hubiera ahogado en mantequilla caliente. Luego, al amanecer, entraba mi papá y me ponía la mano en el hombro. Empieza a moverte, pequeña», decía. Más tarde, desde la cocina, cuando el fogón estaba caliente, gritaba por la escalera: «Gachas de maíz, carne en su jugo, huevos con jamón».
y yo bajaba corriendo y me vestía al lado de la estufa caliente mientras él estaba fuera lavándose en la bomba. Y luego nos íbamos a la destilería o quizás... Las gachas no estaban buenas esta mañana, dijo el primo Lemon. Al freírlas tan deprisa no tuvieron tiempo de calentarse por dentro. Y cuando mi papá vertía el aguardiente en aquella época, la conversación se prolongaba interminablemente, con las largas piernas de la señorita Amelia estiradas ante la chimenea, ya que, fuera invierno o verano, el hogar estaba siempre encendido porque Lemon era friolero. Él se sentaba en una silla baja frente a ella, con los pies que apenas le llegaban al suelo y el torso generalmente bien abrigado con una manta o con el chal de lana verde. La señorita Amelia nunca hablaba de su padre con nadie, excepto con el primo Lemon. Aquella era una de las formas en que ella le mostraba su amor. Le hacía partícipe de los asuntos más delicados e importantes. Solamente él sabía dónde guardaba el mapa que indicaba el lugar donde estaban enterrados ciertos barriles de whisky en un terreno cercano. Solamente él tenía acceso a su libreta de ahorro y a la llave de la vitrina de las chucherías. Sacaba dinero de la caja registradora, verdaderos puñados de dinero, y le gustaba el fuerte tintineo que hacía en sus bolsillos. Casi todo lo de la casa era suyo, porque cuando estaba enfadado la señorita Amelia se ponía a dar vueltas y le encontraba algún regalo. Así que ahora apenas quedaba nada a mano para darle. La única parte de su vida que no quería compartir con el primo Lemon era el recuerdo de sus 10 días de matrimonio. Marvin Macy era el único tema del que nunca hablaban. Dejemos, pues, que pasen lentos los años para llegar a un sábado por la tarde, 6 años después de que el primo Lemon llegara al pueblo. Era en agosto y el cielo había estado ardiendo todo el día sobre el pueblo como una sábana de fuego. Ahora se acercaba el verde atardecer y había una sensación de reposo. La calle estaba cubierta de una pulgada de polvo seco y dorado y los niños correteaban medio desnudos, estornudaban continuamente, sudaban y estaban inquietos. La fábrica de algodón había cerrado al mediodía. Los vecinos de la calle mayor descansaban sentados en los escalones y las mujeres tenían abanicos de palmito. En la fachada de la propiedad de la señorita Amelia había un letrero que decía café. El porche de atrás estaba fresco gracias a la sombra de la celosía y allí se hallaba sentado el primo Lemon, dando vueltas a la máquina de hacer helados. A cada rato quitaba la sal y el hielo y sacaba el émbolo de la batidora para lamer un poco y ver cómo iba quedando. Jeff estaba cocinando. Por la mañana temprano la señorita Amelia había puesto un anuncio en el porche delantero que decía: «Cena de pollo, esta noche 20 centavos». El café ya estaba abierto y la señorita Amelia acababa de completar su trabajo en la oficina. Las 8 mesas estaban ocupadas y de la pianola llegaba una melodía tintineante. En un rincón, cerca de la puerta y sentado en una mesa con un niño, se hallaba Henry Macy. Estaba bebiendo un vaso de whisky, cosa rara en él, ya que el alcohol se le subía enseguida a la cabeza y le hacía llorar o cantar. Tenía la cara muy pálida y su ojo izquierdo se movía constantemente con un tic nervioso, como solía ocurrirle cuando estaba inquieto. Había entrado en el café furtivamente y en silencio, y cuando le saludaron no dijo nada. El niño que estaba a su lado era de Horace Wells. Aquella mañana lo había dejado en casa de la señorita Amelia para que lo curase. La señorita Amelia salió de la oficina muy animada. Se ocupó de algunos detalles en la cocina y entró en el café con una rabadilla de gallina entre los dedos, ya que aquella era su parte favorita. Echó una mirada a la sala, vio que en general todo estaba bien y se dirigió a la mesa del rincón donde estaba Henry Macy. Dio la vuelta a la silla y se sentó a horcajadas como si solo quisiese matar el tiempo y todavía no fuese la hora de la cena. En el bolsillo de atrás del mono llevaba una botella de Cruc Cure,
una medicina hecha con whisky, azúcar candé y un ingrediente secreto. La señorita Amelia destapó la botella y la puso en la boca del niño. Luego se volvió hacia Henry Macy y, al ver el guiño nervioso del ojo izquierdo, le preguntó: «¿Qué te ocurre?» Henry Macy parecía estar a punto de decir algo difícil, pero después de mirar largo rato a los ojos de la señorita Amelia, tragó saliva y no dijo nada. Entonces la señorita Amelia volvió a su paciente. Solo la cabeza del niño asomaba por encima de la mesa. Tenía la cara muy colorada, con los párpados entornados y la boca medio abierta. Le había salido un furúnculo grande, duro e hinchado en el muslo, y habían acudido a la señorita Amelia para que se lo abriera. Pero la señorita Amelia usaba un método especial con los niños. No le gustaba verles sufrir y resistirse aterrados. De manera que había dejado corretear al niño por la casa durante todo el día, dándole regaliz y frecuentes dosis de crucure, y hacia el atardecer le ató una servilleta al cuello y le dio una abundante cena. Ahora, sentado a la mesa, su cabeza oscilaba lentamente de un lado a otro y a veces, al respirar, dejaba escapar un ligero gruñido fatigado. Hubo un revuelo en el café y la señorita Amelia se volvió rápidamente. Había entrado el primo Limón. El jorobado avanzó a pasitos en el café como lo hacía todas las noches, y cuando llegó al centro exacto de la habitación se paró en seco y miró astutamente en torno suyo, valorando a la gente y trazando una rápida imagen del material emocional disponible aquella noche. El jorobado era un embrollón. Le encantaba cualquier tipo de chanchullo y, sin decir una palabra, podía enemistar a dos personas de una forma milagrosa. Por su culpa, los mellizos Rainey se habían peleado por una navaja hacía 2 años y no se habían dirigido la palabra desde entonces. Él asistió a la gran pelea entre Rip Welborn y Robert Calvert-Hale y, para ser más exactos, a todas las peleas desde que llegó al pueblo. Se entrometía en todo, conocía los asuntos íntimos de todo el mundo y entraba sin permiso en casa de los demás a cualquier hora del día, y sin embargo, por extraño que parezca, a pesar de esto, el jorobado era el principal causante de la gran popularidad del café. Su presencia traía aparejada una gran animación. Cuando entraba en el local siempre se creaba en el ambiente una repentina tensión, porque con un entrometido así era imposible prever qué le podía caer a uno encima o qué podía ocurrir de pronto. La gente nunca se siente tan a gusto ni tan temerariamente contenta como cuando hay un posible lío o calamidad a la vista. De modo que cuando el jorobado entró resueltamente en el café, todo el mundo se volvió para mirarle, y hubo una repentina explosión de conversaciones y de tapones de corcho. Limón saludó con la mano a Stumpy McPhail, que estaba sentado con Merle Ryan y Henry Fortcrimp. «Hoy he ido andando hasta Rotten Lake a pescar», dijo, «y en el camino he tropezado con algo que al principio parecía un árbol grande caído, pero luego, al pasar por encima, siento que algo se mueve. Lo miro otra vez y me encuentro subido a horcajadas sobre un cocodrilo largo como de la puerta de la entrada hasta la cocina, y más grueso que un cerdo». El jorobado siguió charlando. Todos le miraban de vez en cuando y algunos prestaban atención a su parloteo y otros no. A veces no decía más que mentiras y fanfarronadas. Nada de lo que contó aquella noche era cierto. Se había pasado el día en la cama con angina de verano y solo se había levantado a última hora de la tarde para dar vueltas a la máquina de los helados. Todo el mundo lo sabía y sin embargo él seguía allí, en medio del café, soltando sin parar mentiras y baladronadas tales que le secaban a uno el oído. La señorita Amelia lo miraba con las manos en los bolsillos y la cabeza inclinada. Había cierta ternura en sus extraños ojos grises y sonreía suavemente, absorta. De vez en cuando desviaba los ojos del jorobado para observar a las otras personas del café, y entonces su mirada era orgullosa y veladamente amenazadora, como desafiando a cualquiera que intentara obligarle a dar cuenta de todas sus payasadas. Jeff estaba sirviendo las cenas, ya preparadas en los platos, y los nuevos ventiladores eléctricos producían una agradable sensación de frescura en el aire.
El crío está dormido, dijo finalmente Henry Macy. La señorita Amelia miró al paciente que tenía a su lado y adoptó la expresión apropiada para lo que iba a hacer. El niño tenía la barbilla apoyada en el borde de la mesa y le burbujeaba un hilillo de saliva o de crucuré en la comisura de la boca. Una pequeña familia de mosquitos se habían agrupado pacíficamente en los ángulos de sus ojos cerrados. La señorita Amelia le puso la mano en la cabeza y se la sacudió violentamente, pero el paciente no se despertó. Entonces la señorita Amelia levantó en brazos al niño, con cuidado de no tocar la parte inflamada de la pierna, y entró en la oficina. Henry Macy entró detrás de ella y cerraron la puerta de la oficina. El primo Limón estaba aburrido aquella noche. No había mucha actividad y a pesar del calor los clientes del café estaban de buen humor. Henry Ford Crimp y Horace Wells se hallaban sentados en la mesa del centro, abrazados, riéndose tontamente de un largo chiste, pero cuando se acercó a ellos no pudo entenderlo porque se había perdido el principio del cuento. La luz de la luna iluminaba la calle polvorienta y bajo su resplandor los raquíticos melocotoneros se veían negros e inmóviles. No había ni una brizna de brisa. El soñoliento zumbido de los mosquitos de la ciénaga era como un eco de la noche silenciosa. El pueblo estaba a oscuras, excepto por una lámpara que parpadeaba a lo lejos, a la derecha del camino. En alguna parte, en la oscuridad, una mujer cantaba con acento agudo y salvaje una melodía sin principio ni fin, compuesta solamente de 3 notas que se repetían una y otra vez. El jorobado estaba de pie apoyado en la barandilla del porche, mirando hacia el camino vacío como deseando que alguien llegara. Se oyeron pasos a su espalda y luego una voz. «Primo Limón, tienes la cena en la mesa». «No tengo apetito esta noche», dijo el jorobado, que había estado tomando polvo dulce todo el día. «Tengo un sabor agrio en la boca». «Come solo los mejores bocados», dijo la señorita Amelia, «la pechuga, el hígado y el corazón». Volvieron juntos al animado café y se sentaron con Henry Macy. Su mesa era la más grande del local y ostentaba un ramo de lirios de la ciénaga en una botella de Coca-Cola. La señorita Amelia había terminado de curar a su paciente y se sentía satisfecha de sí misma. Del otro lado de la puerta cerrada se habían oído solamente unos quejidos soñolientos y antes de que el enfermo pudiese despertar y sentirse aterrorizado todo había terminado. El niño estaba recostado en el hombro del padre, profundamente dormido, con los bracitos colgando a lo largo de la espalda paterna y la cara hinchada y muy roja. Salieron del café en dirección a su casa. Henry Macy seguía callado. Comía cuidadosamente, sin hacer ruido al tragar, con mucha menor glotonería que el primo Limón, quien había dicho que no tenía apetito y ahora estaba devorando la cena y sirviéndose varias raciones. De vez en cuando Henry Macy miraba a la señorita Amelia y seguía guardando silencio. Era una típica noche de sábado. 2 viejos llegados del campo vacilaron un momento en la puerta, cogidos de la mano, y finalmente decidieron entrar. Habían vivido juntos tanto tiempo que parecían gemelos. Tenían la piel tostada y arrugada como 2 pequeños cacahuetes andantes. Se fueron temprano. Antes de la medianoche se habían ido casi todos los clientes. Rosser Klein y Merle Ryan continuaban jugando a las damas y Stampy McPhail estaba sentado con una botella en la mesa. Su mujer no le permitía beber en casa y mantenía tranquilas conversaciones consigo mismo. Henry Macy todavía no se había ido. Esto era insólito porque casi siempre se acostaba apenas anochecido. La señorita Amelia bostezó soñolienta, pero Limón estaba inquieto y ella no insinuó que había que cerrar. Finalmente, a la 1, Henry Macy miró hacia una esquina del techo y dijo quedamente a la señorita Amelia: «Hoy he recibido una carta». La señorita Amelia no se impresionó ante esto porque a ella le mandaban todo tipo de cartas de negocios y de catálogos. «He recibido carta de mi hermano», dijo Henry Macy. El jorobado, que había estado dando vueltas por el café a paso de ganso con las manos detrás de la cabeza, se detuvo bruscamente. Percibía en el acto cualquier cambio de ambiente en una reunión. Recorrió con la mirada cada uno de los rostros del café y esperó.
La señorita Amelia frunció el ceño y apretó el puño derecho. Pues mejor para ti, dijo. Está en libertad bajo palabra. Ha salido del penal. La señorita Amelia, con el rostro ensombrecido, se estremeció a pesar de que la noche era calurosa. Stumpy McPhail y Merry Ryan apartaron con la mano el tablero de damas. El café estaba muy silencioso. ¿Quién? Preguntó el primo Limón. Sus grandes orejas pálidas parecían más largas y tiesas. ¿Qué? La señorita Amelia palmeó con ambas manos el mostrador. Que Marvin Macy es un... Su voz se quebró y después de un momento dijo simplemente: debería seguir en el penal durante el resto de su vida. ¿Qué ha hecho? Preguntó el primo Limón. Hubo un largo silencio porque nadie sabía exactamente qué contestar. Atracó 3 gasolineras, dijo Stumpy McPhail. Pero su explicación pareció incompleta y dio la impresión de que había omitido muchos pecados. El jorobado estaba impaciente. No soportaba quedar al margen de nada, ni siquiera de una gran desgracia. El nombre de Marvin Macy le resultaba desconocido, pero le atormentaba, como ocurría con la sola mención de temas familiares para los demás y que él ignoraba. Como cualquier referencia al viejo aserradero que habían echado abajo antes de que él llegara, o un comentario de pasada sobre el pobre Maurice Finestein, o el recuerdo de cualquier acontecimiento ocurrido antes de su llegada. Aparte de esta curiosidad innata, al jorobado le interesaban mucho los robos y los delitos de todo tipo. Mientras iba dando cortos pasitos en torno a la mesa, murmuraba entre dientes las palabras en libertad bajo palabra y presidio. Pero, si bien hizo preguntas insistentes, no logró descubrir nada, porque nadie se atrevía a hablar de Marvin Macy en el café, delante de la señorita Amelia. La carta no decía mucho, dijo Henry Macy. No decía a dónde pensaba ir. Va, dijo la señorita Amelia, y su rostro seguía teniendo aquella expresión dura y sombría. Sus pezuñas no volverán a pisar esta casa. Echó hacia atrás la silla y se dispuso a cerrar el café. Pensar en Marvin Macy debió hacerla cavilar porque transportó la caja registradora a la cocina y la puso en un sitio escondido. Henry Macy se marchó por el camino oscuro, pero Henry Ford Crimp y Merle Ryan se quedaron un rato en el porche de delante. Más tarde, Merle Ryan afirmaría y juraría que aquella noche había tenido una visión de lo que iba a ocurrir. Pero el pueblo no le hizo caso, porque Merle Ryan siempre estaba jactándose de cosas como esta. La señorita Amelia y el primo Limón estuvieron charlando durante un rato en la sala, y cuando, por fin, el jorobado creyó que podría dormir, ella arregló el mosquitero sobre la cama y esperó a que terminara de rezar. Luego se puso el largo camisón, se fumó 2 pipas y solo mucho más tarde se fue a dormir. Aquel otoño fue una época feliz. La cosecha resultó buena y en el mercado de Forks Falls el precio del tabaco se mantuvo firme durante todo el año. Tras un verano largo y caluroso, los primeros días frescos fueron de una suavidad limpia y transparente. La vara de oro crecía junto a los caminos polvorientos y la caña de azúcar estaba madura y de color púrpura. Todos los días llegaba el autocar de Chee-Ho que llevaba a unos cuantos niños a la escuela rural para educarles un poco. Los chicos cazaban zorros en los pinares, las colchas de invierno se aireaban en los tendales y las batatas rebosaban en el suelo cubiertas de una capa de paja para protegerlas del frío de los meses venideros. Por la tarde, delicados jirones de humo se elevaban en las chimeneas y la luna lucía redonda y naranja en el cielo otoñal. No hay quietud como el silencio de las primeras noches frías del otoño. A veces, ya entrada la noche, cuando no había viento, podía oírse en el pueblo el agudo y remoto silbido del tren que pasa por Society City, camino del lejano norte. Para la señorita Amelia Evans era un período de gran actividad. Trabajaba de sol a sol,
Construyó un condensador nuevo y más grande para la destilería y en una semana hizo correr suficiente bebida como para emborrachar a toda la región. Su vieja mula estaba mareada de tanto moler sorgo. La señorita Amelia escaldó los tarros y guardó peras en conserva. Esperaba impaciente las primeras heladas porque había comprado 3 cerdos enormes con los que pensaba preparar carne asada, menudos y salchichas. Durante estas semanas mucha gente notó una cualidad especial en la señorita Amelia. Reía a menudo, con una risa profunda y sonora, y en su silbido había una astucia descarada y melodiosa. Estaba de continuo probando su fuerza, levantando objetos pesados o tocándose los duros bíceps con el dedo. Un día se sentó frente a la máquina de escribir y escribió un cuento en el que había forasteros, trampas y millones de dólares. El primo Limón no se apartaba de ella. Arrastraba los pies pegado a sus faldones y ella le miraba con una expresión suave y radiante, y cuando pronunciaba su nombre su voz tenía un suave matiz amoroso. Por fin llegaron los primeros fríos. Una mañana, al despertarse la señorita Amelia, había flores de hielo en los cristales de la ventana y la escarcha había plateado las manchas de hierba del patio. La señorita Amelia encendió un fuego crepitante en la cocina y luego salió para ver qué tiempo hacía. El aire estaba frío y cortante, el cielo verde claro y sin nubes. Muy pronto empezó a llegar gente del campo para averiguar qué pensaba la señorita Amelia del tiempo. Decidió matar el cerdo más grande y la noticia corrió por toda la comarca. El cerdo fue sacrificado y se encendió un fuego con leña de roble en el hoyo de la barbacoa. Había un olor caliente a sangre de cerdo y a humo en el patio de atrás, ruido de pisadas, resonancia de voces en el aire invernal. La señorita Amelia iba de un lado para otro dando órdenes y pronto casi todo el trabajo estuvo terminado. Aquel día tenía que hacer unas gestiones en Chee-How, así que, después de asegurarse de que todo iba bien, dio vueltas a la manivela para arrancar el coche y se dispuso a partir. Le pidió al primo Limón que fuera con ella. En efecto, se lo pidió 7 veces, pero él no tenía ganas de dejar el alboroto y prefería quedarse. Esto pareció molestar a la señorita Amelia, ya que le gustaba tenerlo a su lado y tendía a sentirse terriblemente nostálgica a la que se alejaba un poco del pueblo. Pero después de pedírselo 7 veces, no insistió. Antes de partir, buscó un palo y trazó una línea gruesa alrededor del hoyo de la barbacoa, como a medio metro del borde, y le dijo que no pasara de aquel límite. Salió después de almorzar y pensaba volver antes de que anocheciera. Pues bien, no es tan raro que un camión o un coche pasen por el camino y atraviesen el pueblo para ir de Chee-How a otra parte. Todos los años el recaudador de contribuciones viene a discutir con la gente rica como la señorita Amelia. Y si algún vecino, como por ejemplo Merle Ryan, se le ocurre pensar que podrá arreglárselas para conseguir un coche a crédito o pagar $3 de depósito y tener una buena nevera como las que anuncian en los escaparates de Chee-How, entonces se presenta un hombre de la ciudad haciendo preguntas indiscretas, averiguando todas sus dificultades y echándole a perder las posibilidades de comprar a plazos. A veces, sobre todo desde que están haciendo obras en la carretera de Fort Falls, los coches que transportan a la cadena de presidiarios pasan por el pueblo y es frecuente que se pierdan personas en automóvil y se paren para preguntar cómo encontrar otra vez la dirección correcta. De modo que no tenía nada de extraordinario que a última hora de aquella tarde pasara un camión por delante de la fábrica y se detuviera en medio del camino cerca del café de la señorita Amelia. Un hombre bajó de la parte de atrás del camión y el camión siguió su camino. El hombre se quedó en medio de la calle y miró a su alrededor. Era alto, de pelo castaño y rizado y de ojos azul oscuro que movía con lentitud. Tenía los labios rojos y sonreía con la media sonrisa perezosa de los fanfarrones. Vestía una camisa roja con un cinturón ancho de cuero repujado. Llevaba una maleta de hojalata y una guitarra. La primera persona del pueblo que avistó al recién llegado fue el primo Limón, que al oír el cambio de las marchas salió a enterarse de lo que pasaba.
El jorobado asomó la cabeza por la esquina del porche, pero no se dejó ver del todo. El hombre y él se observaron fijamente, pero no con la mirada de dos desconocidos que se ven por primera vez y se estudian rápidamente. Fue una mirada peculiar la que intercambiaron, como la de dos delincuentes que se reconocen. Entonces el hombre de la camisa roja alzó el hombro izquierdo y se alejó. El semblante del jorobado estaba muy pálido mientras miraba alejarse al hombre por el camino, y tras unos momentos empezó a seguirle con cuidado, manteniéndose a cierta distancia. De inmediato se supo en todo el pueblo que Marvin Macy había vuelto. Primero fue a la fábrica de algodón, apoyó los codos perezosamente en el alféizar de una ventana y miró adentro. Le gustaba ver trabajar duro a los demás, como ocurre con todos los vagos. La fábrica quedó sumida en una confusión paralizadora. Los tintoreros abandonaron las tintas calientes, los hilanderos y los tejedores se olvidaron de sus máquinas e incluso Stumpy McPhail, el capataz, no supo exactamente qué hacer. Marvin Macy seguía sonriendo con su media sonrisa boba, sin que cambiara su expresión fanfarrona al ver a su hermano. Tras echar un vistazo a la fábrica, Marvin Macy fue calle abajo hasta la casa donde se había criado y dejó la maleta y la guitarra en el porche de entrada. Luego se paseó junto a la represa del molino, se fue a visitar la iglesia, las 3 tiendas y el resto del pueblo. El jorobado lo seguía con dificultad y en silencio a cierta distancia, con las manos en los bolsillos y la carita todavía muy pálida. Se había hecho tarde. El rojo sol de invierno se estaba poniendo y hacia el oeste el cielo se teñía de color dorado, intenso y carmesí. Los plumosos vencejos volaban a sus nidos. Se encendían las lámparas. De cuando en cuando llegaba el olor del humo y el aroma rico y cálido de la barbacoa que se asaba lentamente en el hoyo, detrás del café. Después de inspeccionar el pueblo, Marvin Macy se detuvo ante la casa de la señorita Amelia y leyó el letrero colocado encima del porche. Luego, sin vacilar, entró por el patio lateral. El silbato de la fábrica de algodón sonó tenue y solitario y se hizo el cambio de turno. Pronto se reunieron otras personas en el patio de atrás de la señorita Amelia, además de Marvin Macy. Henry Ford Crimp, Merle Ryan, Stumpy McPhail y montones de niños y de personas que se quedaron curioseando junto a la casa. Se habló muy poco. Marvin Macy se mantenía solo a un lado del hoyo y el resto de la gente estaba apiñada al otro lado. El primo Limón se quedó algo alejado de los demás sin apartar la vista de la cara de Marvin Macy. ¿Lo pasaste bien en el presidio?, preguntó Merle Ryan con una risilla tonta. Marvin Macy no contestó. Sacó una gran navaja del bolsillo de atrás, la abrió lentamente y afiló la hoja en los fondillos del pantalón. Merle Ryan se quedó de pronto muy callado y fue a colocarse exactamente detrás de la ancha espalda de Stumpy McPhail. La señorita Amelia no regresó hasta el anochecer. Oyeron el traqueteo de su automóvil cuando todavía estaba muy lejos. Luego el portazo y unos ruidos como si estuviese arrastrando algo por los escalones de la entrada de su casa. Ya se había puesto el sol y en el aire había el brillo azul grisáceo de los atardeceres de principios de invierno. La señorita Amelia bajó lentamente por la escalera de atrás mientras el grupo del patio esperaba en silencio. Pocas personas en el mundo eran capaces de hacer frente a la señorita Amelia, y sabiendo que contra Marvin sentía un odio especial e implacable, todo el mundo esperaba verla estallar en gritos terribles, agarrar un objeto peligroso y perseguirle hasta echarlo del pueblo. Al principio no reparó en Marvin Macy, y su cara tenía la expresión aliviada y soñadora tan natural en ella cuando volvía a casa después de un viaje un poco largo. La señorita Amelia debió de ver a Marvin Macy y al primo Limón en el mismo momento. Miró a uno y luego al otro, pero no fue en el malvado del presidio en quien detuvo finalmente su mirada de asqueado asombro. La señorita Amelia, como todos los demás, contemplaba al primo Limón, que era realmente algo digno de verse.
El jorobado estaba en el extremo del hoyo, con el blanco rostro iluminado por el tenue resplandor del lento fuego de roble. El primo Limón tenía un talento muy especial que utilizaba cada vez que quería congraciarse con alguien. Se quedaba muy quieto y simplemente con un poco de concentración lograba mover rítmicamente sus grandes orejas pálidas con maravillosa rapidez y facilidad. Era el truco que utilizaba cada vez que quería conseguir algo especial de la señorita Amelia, y a ella le resultaba irresistible. Y ahora, las orejas del jorobado aleteaban muy deprisa, pero esta vez el gesto no iba dirigido a la señorita Amelia. El jorobado miraba a Marvin Macy y le sonreía con una expresión de súplica próxima a la desesperación. Al principio Marvin Macy no le hizo caso, y cuando finalmente se fijó en el jorobado lo hizo sin ningún tipo de aprecio. —¿Qué le pasa al deslomado ese? —preguntó con un grosero movimiento del pulgar. Nadie contestó, y el primo Limón, viendo que su habilidad no le llevaba a ninguna parte, añadió nuevos esfuerzos de persuasión. Se puso a parpadear con rapidez de modo que sus párpados parecían dos níveas polillas atrapadas en la cuenca de sus ojos. Restregó los pies en el suelo, agitó las manos y finalmente empezó a bailar con una especie de trote. En la última luz sombría de la tarde invernal parecía un fantasma de la ciénaga. Marvin Macy fue la única persona en el patio que no se dejó impresionar. —¿Es que le ha dado un ataque al enano? —preguntó, y como nadie le contestó, se adelantó y le asestó al primo Limón un manotazo en la oreja. El jorobado se tambaleó y cayó de espaldas. Se quedó sentado donde había caído, sin dejar de mirar a Marvin Macy, y con un gran esfuerzo sus orejas consiguieron un último y desamparado aleteo. Entonces todos se volvieron hacia la señorita Amelia para ver qué iba a hacer. En todos aquellos años nadie se había atrevido a tocar ni un pelo de la cabeza del primo Limón, si bien muchos rabiaban por hacerlo. Si algún temerario se atrevía simplemente a hablarle de mal talante al jorobado, de entrada la señorita Amelia le cortaba el crédito y después encontraba el modo de hacerle la vida imposible durante mucho tiempo. De modo que si ahora la señorita Amelia le hubiese abierto la cabeza a Marvin Macy con el hacha del porche de atrás, nadie se habría sorprendido. Pero no hizo nada parecido. Algunas veces la señorita Amelia parecía caer en una especie de trance, y la causa de dichos trances generalmente era conocida y comprendida, porque la señorita Amelia era un médico excelente y no administraba al buen tuntún sus nuevos remedios a base de raíces de la ciénaga y otros ingredientes, sino que siempre que inventaba una medicina probaba sus efectos sobre sí misma. Ingería una dosis enorme y se pasaba el día siguiente caminando pensativa del café al retrete de ladrillo. Muchas veces, cuando le agarraba un repentino retortijón, se paraba y se quedaba absolutamente inmóvil, clavando sus extraños ojos en el suelo y con los puños apretados. Estaba intentando decidir en qué órgano estaba actuando y qué dolencia podría curar el nuevo medicamento. Y ahora, mientras miraba al jorobado y a Marvin Macy, su cara mostraba la misma expresión tensa de intentar reconocer un dolor interior, si bien aquel día no había tomado ninguna medicina nueva. —Así aprenderás, deslomado —dijo Marvin Macy. Henry Macy tosió nervioso y se echó hacia atrás el pelo lacio y blanquecino que le caía sobre la frente. Stumpy McPhail y Merle Ryan restregaron los pies y los niños y los negros que estaban por los alrededores se quedaron callados. Marvin Macy cerró la navaja que había estado afilando y, después de mirar audazmente a su alrededor, salió del patio con paso jactancioso. Las brasas del hoyo se iban convirtiendo en ligeras cenizas grises y había oscurecido por completo.